¿Qué tal, amigos? Los saludamos con gusto y seguimos en la cobertura informativa de la Olimpiada Nacional 2014 y nos encontramos con Saúl Jiménez, ganador de la primera medalla en la disciplina de las luchas asociadas. Saúl, primeramente gusto en saludarte, muchas felicidades y consigue la medalla tan ansiada para ustedes. Pues fue una medalla que era muy ansiada y pues siendo la primera pues fue la más preciada de todas y pues es un orgullo haber ganado la primera medalla de oro en la lucha. Platícanos un poco cómo subiste al colchón para derribar al potosino. Pues al principio con nervios, pero pues con el entrenamiento de mi entrenador, Frankie Suárez, que por cierto cumpleaños hoy, el 8, pues pude ganarle al sinaloense. Saúl, sabemos que eres un luchador que has tenido bastante preparación para llegar hasta el podio. Platícanos un poco qué es lo que sacrifica un luchador para llegar a estos niveles. Pues tiempo, lo primero que nada, es mucho esfuerzo y pues acabar en el colchón rendido para terminar en la Olimpiada Nacional con oro. Oye, platícanos la mentalidad tuya al llegar aquí a este escenario y subirte al colchón y derribar a todos tus adversarios. Pues es algo muy bonito porque el quedar en primer lugar de todo México, pues te da orgullo para ver a todos tus compañeros echándote porras para ganar el oro. Oye, platícanos un poco qué planes tienes en este año para seguir compitiendo en varios eventos. Pues más que nada ahorita está el Panamericano y pues ya iré al Mundial y pues echarle ganas, seguir entrenando todo duro hasta para llegar también al oro ya. Hay una persona muy importante en las gradas que está apoyando y gritando que es tu mamá, ¿no? Importante, un regalo previo al Día de las Madres con esta medalla. Pues se la dedico a mi madre que siempre me apoya y aquí está conmigo siempre en las competencias fuertes. Pues vamos a regresar con este sentir del medallista olímpico Saúl Jiménez, originario de la Colonia Los Jardines. Pepe, con esta información regresado contigo al estudio. Gracias, muy buenas tardes, hasta la próxima.